La segunda gran lírica dentro de la lírica romántica europea es la inglesa. Hablamos de tres etapas, ya hablamos anteriormente de los precursores, ¿no? De James Macpherson, que es el autor que dice traducir a Ossian, ¿no? Ese poeta céltico medieval, ¿no? Que él recuperaría, ¿no? Y que luego, o sea, supimos que era mentira, ¿no? Que era un seudónimo, ¿no? Que se había puesto él. Y William Blake, que si recordáis era también grabador y que tiene algún libro como Matrimonio del Cielo y del Infierno, que creo que es bastante, el título ya es bastante significativo, ¿no? De por dónde iba su pensamiento, ¿no? Esa poesía visionaria, ¿no? Y un poco diferente a lo que se había hecho hasta entonces. Bien, pasamos entonces a la primera generación ya de poetas románticos propiamente dichos. Esta primera generación escribiría en torno a los años 1798 a 1815 aproximadamente. Fijaos que es más o menos el periodo napoleónico y se les conoce como poetas de los lagos. Tienen un libro que es fundamental dentro de la literatura y de la lírica universal, que es Baladas líricas, y está escrito a la limón por William Wordsworth y Samuel Taylor Coleridge. Es de 1798. Luego hablaremos un poquito más de este libro. Y también de Coleridge tenéis dos libros, dos poemas un poquito extensos. Uno se llama La balada del viejo marinero y otro Kubla Khan, que también son muy famosos dentro de la lírica inglesa y de la lírica universal. La segunda generación sería de poetas ingleses, serían los poetas satánicos, que fijaos que más o menos escriben entre 1815 y 1825. Son poetas que mueren muy jóvenes y que en varios momentos de su vida estuvieron fuera de Inglaterra por sus problemas con la moral de la época. Tenemos a Lord Byron, del que ya hemos hablado insistentemente a lo largo de este tema, que ya sabéis que es el gran, quizá no el gran poeta, pero sí el gran personaje literario, ¿no? De la época, ¿no? Es el prototipo del romántico, ¿no? Con todos sus problemáticas morales, ¿no? Le acusan de tener una relación incestuosa con su hermana, es un tipo que sufre mucho porque tiene una cojera, ¿no? Que trata de esconder, se mete en la guerra de independencia griega contra los turcos, en fin, digamos que vive a tope como se espera de un romántico, ¿no? Y además, pues escribe poemas como Caín o Don Juan, en el que lo que hace es subvertir otra vez, dar la vuelta a las ideas anteriores de lo que era Caín o de lo que era Don Juan, que eran personajes que hasta ese momento eran personajes negativos y él les da un valor positivo, ¿no? De, digamos, de revolucionario, de persona que está a la contra de lo que se espera en la sociedad, ¿no? Luego tenemos otro poeta que es Percy Bysshe Shelley. Percy Bysshe Shelley, fijaos que tiene, por ejemplo, un himno a la belleza intelectual, ¿no? O tiene otra serie de poemas, ya os leeré alguno. Y fijaos que paradójicamente es un tipo muy avanzado intelectualmente para su tiempo. Es un tipo pues con una mentalidad libertaria que rompe con toda la política de la época, ¿no? Y quizá por eso se le recuerde casi más paradójicamente como el marido de, ¿no? Se le ha metido en el cajón frente a lo normal, ¿no? Que suele ser que a las mujeres por cuestiones patriarcales y machistas, pues se les suele llamar la mujer de tal, ¿no? Pues este es casi el marido de Mary Shelley, que es la autora de Frankenstein, que es una obra evidentemente imprescindible dentro de la literatura, pero que seguramente por esa condición política que tiene Shelley,
pues digamos que le ha hecho más sombra de lo que a lo mejor hubiese sido esperable en otro contexto, ¿no? Es un gran poeta, entonces tampoco es que sea el marido de, ¿no? No sería justo ni que uno fuese el marido de, ni la otra fuese la mujer de, ¿no? En este caso, porque eran dos grandes escritores. Y por último, el gran poeta, seguramente el mejor de todos estos poetas ingleses, que sea John Keats. John Keats tiene muchas obras, os he puesto ahí dos, que son seguramente las más citadas, las más reconocidas, pero tiene muchísimas. Y os pongo ahí la Oda a una griega y la Oda a un ruiseñor, que son obras de una enjundia y una calidad impresionante. Bien, os decía que os quiero hablar un poquito del prólogo de baladas líricas. Pues lo primero, acordaos, las baladas líricas es el libro que escriben a la limón, es decir, a dos manos, los dos poetas Coleridge y Wordsworth, y se llaman poetas de los lagos porque se van a vivir a una zona que es la de los grandes lagos, ¿vale? Que es, si os fijáis, este es el mapa de Inglaterra, ¿no? Pues sería aquí en este trocito, ¿no? Hay muchos laguitos, se ven aquí, unos cuantos lagos, creo que hay 14 o algo así, y bueno, pues se fueron a vivir allí, y por eso se les llama así, ¿no? Es un lugar pues, rural, campestre, y digamos que en este prólogo de las líricas se teoriza sobre un tipo de poesía que la verdad es que va a ser muy influyente a lo largo de la historia. Frente a la poesía de un Lord Byron, que es muy retórica a veces y que, bueno, pues que cansa un poco a veces y es muy parodiable, ¿no? Posteriormente, pues ellos hacen una poesía o sientan las bases para lo que será una poesía de otro tipo. Lo primero, ellos se centran en el análisis del hilo, que tampoco es que sea algo tan novedoso, acordaos de Petrarca, que ya lo hace, ¿no? Pero sí que les interesa el estado meditativo, ¿no? Y la contemplación de la naturaleza, que ya sí que empieza a ser un poquito diferente, ¿no? Aquí es el inicio de esa, también de esa subversión de lo que será la idea de la naturaleza en el romanticismo. Uno de los elementos más importantes es que lo intentan hacer en un estilo sencillo, que trata de ser casi coloquial. Claro, casi coloquial para la época, para nosotros no es nada coloquial, o sea, no es nada, digamos, parecido a lo que es el diálogo actual, pero abren esa vía, ¿no? Para que la poesía empiece a quitarse de todas esas capas de retórica que a veces hacen que no la comprendamos bien o que resulte un poco rimbombante, ¿no? Por último, y esto también es muy importante, la idea de que la lírica, el poema lírico, se tiene que basar en el recuerdo de una emoción. O sea, no intentas o no intentan trasladar una emoción que están sintiendo en ese momento, sino que tratan de exponer una emoción que han sentido en otro momento. ¿Vale? Eso lo que hace es que les crea una pequeña distancia con respecto a lo que están contando en sus poemas y hace que sea más meditativo, más reflexivo, a veces incluso más irónico, ¿no? Frente a esa idea de la mera efusión, ¿no? Que parece que es el romanticismo, ¿no? De contar así con muchas exclamaciones y con muchas interrogaciones, ¿no? Me parece un poco esa la parodia de lo que es el romanticismo. Pues fijaos que estos lo que intentan es, por el contrario, distanciarse un poquito de eso, ¿no? Y aunque expongan esa emoción en toda su intensidad, digamos que siempre queda un poquito eh, tamizada por la razón, ¿no? Bien, en cuanto a la lírica romántica de otros países, os voy a citar muy brevemente porque no tiene la importancia, digamos, a nivel de originalidad o de impacto en la literatura universal que tiene la lírica alemana ni la lírica inglesa. En Italia y en Francia el romanticismo es más tardío, os pongo ahí, en el resto de Europa igual, ¿no? Y en Francia tenemos grandes autores, son Victor Hugo y Gerard de Nerval, que os pongo ahí uno de sus libros, que es Las Quimeras, que es seguramente el más celebrado. Ya de Nerval es un tipo interesante
cuando se habla, por ejemplo, del surrealismo del siglo XX, porque los surrealistas se fijan mucho en este señor, que también, digamos que de la cabeza pues andaba un poco, a veces un poquito regular, ¿no? Victor Hugo es que es el gran autor francés del siglo XIX, uno de ellos, en todos los géneros, vamos a ver, en todos los géneros algo. Y muchos autores hispánicos lo imitan y lo celebran, como puede ser el gran Rubén Darío. Rubén Darío se fija muchísimo en Víctor Hugo. Bien, y luego en Italia es cierto que el romanticismo, digamos que no produce unas grandes escuelas líricas, unos grandísimos poetas, ¿no? Pero sí que produce uno que es excelente y que está a nivel de todos los demás, que es Giacomo Leopardi. Giacomo Leopardi, que reúne sus obras en un libro que llama Cantos. Fijaos que, sin embargo, digamos a nivel formal, no termina de ser romántico. Digamos que tiene un estilo más bien casi neoclásico, ¿no? Pero todo lo que nos cuenta, todas sus reflexiones y sus imágenes son ya de tipo romántico. Bien, pues hasta aquí digamos la teoría del romanticismo. En los próximos vídeos os voy a leer algunos poemas para que veamos algunos temas y para que veamos realmente de qué estamos hablando cuando hablamos de romanticismo, ¿no? Porque seguramente en la poesía lírica es donde mejor se vea todo esto. Estudiad mucho, sed felices y leer. Chao, chao.